Bueno, ahora estamos comunicados con Diego Raus, licenciado en Sociología, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Vamos a tratar de ver cómo se puede dar un análisis sociológico en esto que ha pasado el domingo, es decir, las elecciones. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. Bueno, se han escuchado diferentes análisis, ¿no? Es decir, muchos dicen que lo que pasó fue, eh, y esta derrota del oficialismo, del Frente de Todos, es que solamente por el problema socioeconómico. Otros dicen que se ha agregado a esto el manejo de la cuarentena. Bueno, hay diferentes apreciaciones, pero la única realidad es que ha sido derrotado el gobierno nacional y que lamentablemente fue derrotado por los mismos que habían sido derrotados hace 2 años, algo que parecería que en la Argentina no se vota a favor de nada, sino que se vota en contra de algo. Quería saber cuál es tu análisis sobre esto, Diego. Por empezar, creo que tendríamos que entender que las elecciones observan a veces una doble dinámica, ¿no? La dinámica tradicional es que hay elecciones presidenciales de medio término, pasos, donde, bueno, uno gana y otros pierden, ¿sí? Y entonces nada se modifica demasiado, unos ganan, otros pierden, etcétera. Pero hay otra dinámica en las elecciones, que es cuando se produce estos, entre comillas, resultados inesperados, ¿no? Muy abruptos, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, en el 2015, que en las PASO Scioli le sacó a Macri como 11 puntos, en la primera vuelta se achicó la diferencia a 3 puntos y en la segunda vuelta ganó Macri. Esa es una elección con un resultado sorpresivo, ¿no? La de ayer también fue una elección con un resultado sorpresivo, sobre todo porque la magnitud de la derrota del oficialismo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tipo de elecciones donde hay resultados sorpresivos hay que ir un poquito más en profundidad, ¿no? El análisis. No quedarse con la superficie, pasó esto, aquellos hicieron esto, está mal por la economía, lo cual todo eso es cierto, pero ante tal resultado sorpresivo hay que ir un poquito más al fondo, me parece, ¿no? Cuando decimos hay que ir un poquito más al fondo, ¿de qué estamos hablando, Diego? Por empezar, yo creo, el otro día, bueno, ayer hablaba con otra emisora, esta cuestión. Primero el tema de la pandemia, ¿sí? Se ha tratado la pandemia y se la siguió tratando en esta elección como el año pasado, al principio, los primeros meses. Es decir, una cuestión médica, ¿no? Hay un virus, una enfermedad y hay que tener vacunas, ¿sí? Entonces, pandemia es enfermedad y vacunas, ¿sí? Y esta elección se siguió tratando así. Y yo lo que creo, por eso digo a un nivel un poquito más sociológico, es que ya hace tiempo que en este país, en el mundo en realidad, pero bueno, hablamos de acá, la pandemia ya no es solamente un tema de enfermedad y vacuna, es un tema de estado de ánimo. Es un tema de gente que la pasa mal, gente que perdió el laburo, gente que changuea, gente que no puede viajar, gente que está aburrida, gente vieja que se quedó en la casa y se deterioró mucho. Se transformó en un estado de ánimo de la sociedad, ¿sí? Es mucho más y se siguió tratando como un tema de vacunas. Si se vacuna, la gente va a estar más contenta, la gente quiere las vacunas, pero ya hay un estado de ánimo social que evidentemente cambió el humor, ¿no? Y a lo mejor algo de eso influye también en la elección de ayer, ¿no? Por el otro lado, y yendo en temas de profundidad, un poquito más en profundidad, hay una cosa que se dice mucho, pero hay que entenderla en toda su dimensión, ¿no? Una sociedad con 40 y pico% de población abajo de la línea de pobreza, un porcentaje que entre el 30 y 40 está hace más de, por lo menos 7, 8, 9 años, es una sociedad que ya no resiste más, ¿no? Hay una sociedad empobrecida de tal manera, genera ya un clima, ¿no? de cansancio, de hartazgo social muy importante, ¿no? Y si tenés 2 minutos, creo que hay otro factor acá fundamental. Sí, sí, por favor, sí. Que es, bueno, lo que últimamente se analiza mucho en la política, ¿no? Esta cuestión, no novedosa, pero que tomó mucho vuelo en los últimos tiempos,
acerca de lo que se llama las coaliciones de gobierno, ¿no? Ujú. Bueno, en este mundo de disolución un poco de los partidos políticos, las viejas identidades, bueno, una forma de presentarse a elecciones fue este armado de las llamadas coaliciones de gobierno, ¿no? Es decir, 2 o 3 partidos, o 2 o 3 líneas internas de un partido, o partidos y algún movimiento social, se juntan para una elección, forman una coalición, suman y ganan las elecciones. Lo que se ha analizado mucho últimamente es que esta cuestión de las coaliciones de gobierno generan en general un efecto que uno lo puede simplificar así. Las coaliciones de gobierno sirven para ganar elecciones, pero son dificultosas para después gobernar. Ujú. Porque después en el gobierno, 4, 5, 6 años, los diferentes grupos que forman la coalición, bueno, empiezan a tensionarse entre sí, a demandarse cosas, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, eso ya es un problema. Y en la Argentina ese problema se profundizó. ¿Por qué? Porque lo que se armó acá en el 2019 no fue una coalición de gobierno, fue una coalición de poder, de repartirse el poder. El kirchnerismo y Cristina Kirchner entendían que solos no llegaban y entonces compartieron con Alberto Fernández y lo que podía representar la fórmula. Pero no es una coalición, Alberto no era un partido ni un movimiento, trataron de juntar votos por lo que Alberto representaba. Entonces, un reparto del poder. Y si repartir una coalición de gobierno, gobernar con una coalición, es decir, con un acuerdo, una alianza entre partidos, es difícil. Habiendo repartido el poder, yo creo que es mucho más difícil. Y en todo caso, para mi entender, esto afectó también la elección de ayer, ¿no? Este reparto del poder hace rato, incluso no hace falta más que ver los medios, que están tensando permanentemente al gobierno, ¿no? Sobre todo en el último tiempo, ¿no? Pensan, y bueno, con un gobierno dividido en términos de quién tiene el poder, bueno, a lo mejor es parte también de este resultado electoral, ¿no? Ujú. Claro, aparte lo que vos decís se refleja mucho ahora en echarse las culpas, ¿no? Nadie quiere asumir que la derrota es culpa de él o de ella y la realidad que es culpa de todos, ¿no? Porque es culpa de la coalición. Y por supuesto, digamos, a ver, el gobierno, no, obviamente, es el presidente, su equipo, no puede desentenderse, tiene el manejo de la política económica, de otros resortes de la estructura de gobierno, no puede desentender. Pero el kirchnerismo tampoco puede desentenderse. Y no lo digo desde una de reflexión abstracta. Pensemos que la provincia de Buenos Aires la armó el kirchnerismo, la armó el Máximo Kirchner, con listas únicas, cerradas, negociadas o impuestas, y perdieron el único lugar que se pensaba que se podía ganar. Claro. En Chico, o Santa Cruz, ni hablar Santa Cruz, ¿no? En Chico, fíjate que hay intendencias, la intendencia de Quilmes la perdió y ese es Mayra Mendoza, kirchnerista. En La Matanza, que siempre se ganaba por 20, 30 puntos, el peronismo se ganó por 8 puntos. Claro. Entonces no, el kirchnerismo, si bien no, tampoco puede desentenderse de esta derrota, ¿no? Es claro los números. Vos recién decías algo muy interesante con el tema este de las coaliciones que, claro, se juntan todos en contra de... Pero también la campaña electoral se hizo un poco así, ¿no? Es decir, uno escuchaba a los referentes del Frente de Todos que decían, no, hay que sacar muchos votos, hay que ganar para que no vuelva Macri. Mientras que del otro lado decían, bueno, hay que sacar los suficientes votos para que este gobierno cambie el rumbo o que en 2 años con las elecciones se vaya. Ahora, es un país sin futuro, un país que hoy vota a la gente a alguien que hace 2 años esa misma gente, parte de esa gente votaba en contra por la situación económica y hace 2 años pasó lo mismo, la gente votó al gobierno que se había ido en el 2015 también por la situación económica y lo habían votado en contra. ¿Puede sostenerse esto o en algún momento se termina, empieza a haber propuesta? ¿Cómo lo ves esto? Y bueno, por eso yo decía al principio de que parece un dato simple, pero tiene una profundidad, una dimensión importante, esto de que
una sociedad que vive bien empobrecida y en crisis hace muchos años, en algún momento empieza digamos, a tener este tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, sacó al kirchnerismo en 2015, sacó al macrismo en 2019, ahora aparentemente hay un viraje de nuevo, ¿sí? Pero también hay un par de datos importantes. Digo dos cosas. El primero es que acá hubo una novedad en Juntos por el Cambio, etcétera, que fue la elección del radicalismo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires con Manes. Ese es un dato a tener muy en cuenta, porque no es que solamente la gente votó acá Juntos con el Cambio para oponerse al gobierno, etcétera. Acá se resucitó el radicalismo. La votación de Manes en Córdoba, en Santa Fe, con candidatos en Mendoza, con candidatos radicales, es muy importante, es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene estructura territorial, que que el PRO de Macri no, o Rodríguez Larreta no, ¿sí? Y por el otro lado, el radicalismo tiene 120 años de historia, ¿no? Entonces, resucitar un movimiento político así es un dato muy a tener en cuenta, ¿sí? Y por el otro lado, respecto a lo que decías, es cierto, la gente está cansada, la gente está en crisis, se vota, va, viene, pero digo, por lo menos agradezcamos que toda esa bronca no produzca por lo menos algo similar a un Bolsonaro, ¿no? Que es posible. Claro. Es posible, cuando la gente se harta, produce un líder emergente que puede ser un mono con navaja, ¿no? Por lo menos hasta ahora en este país no ha pasado eso, ¿no? Claro. Yendo a esto que decís, Diego, acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo este fenómeno que vos escribiste sobre eso y ya en otro reportaje algo dijiste, este fenómeno Milei. ¿Vos pensás que esto queda encapsulado en la ciudad de Buenos Aires o que tiene alguna perspectiva esta ultraderecha? Porque hay que decir lo que es Milei, ¿no? Una ultraderecha que aparte es anacrónica porque viene con propuestas que nos hacen acordar a otros tiempos. Pero ¿vos pensás que queda encapsulado acá en la ciudad de Buenos Aires o que puede ampliarse en el resto del país en algún momento? Mira, yo creo que hay que estudiarlo porque yo te diría que es más que no es tanto una derecha anacrónica, sino también es una derecha nueva, ¿no? Que está en muchos lados, está en Europa, es la derecha en grande que llevó a Trump en algún momento a la presidencia, ¿no? Es una derecha libertaria que tiene condimentos de la vieja derecha muy liberal, ¿no? Hay que sacar el Banco Central, etcétera. Y por el otro lado, elementos disruptivos, ¿no? Hasta violentos, ¿no? Y le dice, los vamos a sacar de una patada en el culo, como Trump dijo, no, desconocemos las elecciones y invadimos el Capitolio, ¿no? Entonces tiene elementos nuevos. Ahora, yo creo, y uno en esto es como el fútbol, ¿no? Hasta que no se juega el partido, creo que no tiene crecimiento, ¿no? La tradición política, la cultura política argentina hace que, al revés de Brasil, no ni mejor ni peor, simplemente dos formas diferentes, estas derechas no tengan demasiado vuelo, ¿no? Obviamente, en un momento recogen el descontento, la bronca. Fíjate que la gran votación a Milei, como en sus actos, es de sectores juveniles, ¿no? Y son los jóvenes los primeros que, solamente por ser joven, cuando están con bronca, disparan para cualquier lado, por ahí sin reflexionarlo mucho. Le dieron el voto a Milei, que para ellos... Pero pensando la historia política argentina y la forma en que se mueve esta sociedad en términos políticos, yo creo que no tendría más desarrollo que ser simplemente un catalizador de la bronca, ¿no? Por los números que uno ve y compara con las PASO del 2017 acá en la ciudad de Buenos Aires, uno podría decir que esos votos se los sacaron a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque Juntos por el Cambio sacó los mismos votos en la PASO del 2017 con la diferencia que Evolución, que era el radicalismo, una gran parte del radicalismo iba por fuera. Y así que hay una diferencia de votos que aparentemente ahora habrían ido de Juntos por el Cambio a Milei, ¿no? Mira, yo creo que no tan así. Esto habría que estudiarlo después con los cortes de votos, así, pero pensá que del 2017 hasta ahora, 2021, 4 años, en el padrón se deben haber inscrito
no sé, por decir algo, 1.000.000 de jóvenes. Ajá. Y el voto a Milei es de jóvenes sobre todo. Ujú. Entonces, muy posiblemente gran parte del voto a Milei sea gente que no votó en el 2017. Ajá. Es decir, esto de pensar simplemente un trasvasamiento numérico de Juntos por el Cambio a Milei haciendo los números, por ahí por ahí es un error, ¿no? Yo creo que hay un componente de voto joven y que es voto nuevo. A lo mejor votó en el 2019, pero gran parte del voto a Milei yo creo que es voto nuevo. Gente que es muy joven, ¿no? Entonces, Juntos por el Cambio, ¿no lo favorecería por ahí que la gente, digamos, de más derecha, de ultraderecha que estaban juntos por el Cambio, que se vaya con Milei y que deje, porque Juntos por el Cambio hoy tiene sectores que por lo menos en los enunciados son progresistas, como el GEN con Abrevaya, como el socialismo con Cortina, como la propia Evolución, algunos radicales de centro izquierda, como la gente de Brandoni. ¿No te parece que por ahí podría ser una coalición que acá en la ciudad de Buenos Aires con más perspectiva de ganar un electorado que tire más a la centro izquierda? Sí, yo creo que más que favorecerlo o no favorecerlo, no puede disponer de ese electorado. Yo creo que ese electorado, acordémonos que en 2019 también toda esta línea que recién aparecía con Expert y compañía Gómez Centurión, se le abrió también a Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Juntos por el Cambio va a un espectro mucho más amplio, donde las líneas muy definidas, en este caso derecha, en algún momento no entran, se tienen que ir, ¿no? Yo creo que vuelvo a reiterar, el capital de Juntos por el Cambio ahora, si sigue esto en noviembre y en el 2023, va a ser, por eso esto no le preocupa, de estos fenómenos como Milei, etcétera. El capital político de Juntos con el Cambio nuevo va a ser el crecimiento del radicalismo, ¿sí? Yo creo que si esa coalición no se rompe y el radicalismo sigue jugando adentro, aunque obviamente va a querer pedir lugares mucho más relevantes, ese va a ser el gran aporte, el gran capital político de Juntos por el Cambio, ¿no? Diego, bueno, desde ya te agradezco por esta comunicación, fuiste muy amable y bueno, nos seguiremos encontrando por este micrófono. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, Un hasta abrazo luego. grande. Hasta luego, hasta luego. Hablábamos con Diego Raus, sociólogo, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de la UNUS, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales. Agregó algunos elementos que realmente son bastante interesantes.